Compañeros, bienvenidos sean al tema de estreñimiento y diarrea en cuidados paliativos. Este tema es uno de los más importantes para mi gusto porque es de los síntomas y signos más importantes que tenemos en cuidados paliativos y es de las cosas que tenemos que tener muy claro para el tratamiento y el manejo. Es fundamental porque hasta un 90% de nuestros pacientes en algún momento llegan a presentar lo que es el estreñimiento principalmente y algunos la diarrea. Entonces, espero que les guste y que sea de su agrado. Muy bien, para empezar. Eh, Rommel, los criterios de Rommel 3, encontramos que el estreñimiento es una evacuación intestinal poco frecuente, difícil o incompleta, que puede provocar dolor y malestar. Esas que pueden variar desde rocas pequeñas y duras hasta una masa amplia y voluminosa. Y alguna sensación de evacuación incompleta, el llamado tenesmo que todos conocemos. Entonces, cuando tenemos este tipo de signos y, perdón, este tipo de situaciones, podemos pensar de que esto ya es un estreñimiento crónico o un estreñimiento en agudo. El estreñimiento puede generar molestias considerables que incluyen dolor abdominal y distensión, anorexia, náuseas, malestar general y a veces hasta diarrea con rebosamiento por impactación fecal. Es como muy interesante esta diarrea cuando tenemos estreñimiento. Dirías, pues está como contrapunteado, pero hay veces que el bolo o la masa está tan sólida y tan dura que no puede salir, que está presionando tanto y que empieza a salir por un lado y genera un poco de diarrea. Entonces, muchas veces nos podemos llegar a confundir en este tipo de problemas. También puede causar cefaleas, halitosis, inquietud y confusión y hay pacientes hasta que pueden llegar al delirio secundario a este tipo de problemas. Entonces, muchas veces el paciente es de lo que más se puede llegar a quejar y de lo que más le puede llegar a molestar. La causa del estreñimiento pueden clasificarse de la siguiente forma: relacionadas con el estilo de vida, la causa mecánicas anatómicas, inducidas por fármacos o neurológicas. En un momento vamos a profundizar en cada una de estas causas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con estilo de vida. Muchas veces el problema de un estreñimiento es a causa de la alimentación, ¿no? Cuando tenemos una dieta baja en fibras y una ingestión deficiente de líquidos. En nuestros pacientes paliativos es muy común que lleguemos a este tipo de problemas. Obviamente, algunos ya no quieren comer o lo que comen es carnes o cosas un poquito más sólidas, o en algunos casos la falta de líquidos es importantísima porque los pacientes llegan a presentar no tener sed. La inactividad física, otro problema en cuidados paliativos, es una de las causas también muy comunes para que podamos presentar este tipo de problemas y genera el intestino perezoso. Y esta es una de las muy importantes, sobre todo en cuidados paliativos, pacientes que están con falta de privacidad. Están postrados en cama, la familia está alrededor, están con pañales o utilizan tipo de patos o cómodos, que son muy incómodos y que están cerca de otras personas y que eso genera esa falta de intimidad, esa falta de privacidad que puede llegar a generar un problema para esos pacientes. Otra de las causas comunes es la debilidad. Pacientes postrados en cama con caquéticos, perdón, con sarcopenia, que ya no tienen la fuerza ni la capacidad muscular para poder generar esa presión abdominal y podemos tener como consecuencia un estreñimiento importante. Entonces, la depresión y la sedación también puede llegar a generar estreñimiento como tal. Causas mecánicas anatómicas relacionadas con la enfermedad. La fisura anal es un problema grande, es común y realmente ese dolor que les genera la fisura anal es súper incómodo o es tan grande que prefieren no evacuar que sentir la molestia de la fisura anal. La colitis, la enfermedad diverticular, las hemorroides, hernias y el rectocele pueden llegar a generar este tipo de problemas. Muchas veces de nuestros pacientes de cuidados paliativos podemos encontrar varias de estas situaciones o el cáncer es frecuente en particular en el intestino y ovario. Este tipo de cáncer que puede llegar a crecer tan grande hace obstrucciones mecánicas en este tipo de pacientes. También existen consecuencias metabólicas y fisiológicas, como lo
que son los electrolitos, como lo que es la deshidratación que ya estuvimos hablando, o con los síndromes paraneoplásicos, la hipercalcemia disminuye mucho la capacidad para poder evacuar adecuadamente. También la hipopotasemia, la obstrucción de flujo venoso con insuficiencia cardíaca derecha y el linfadema intestinal son causas importantes en este proceso. Aquí podemos ver un macrotumor, un tumor gigante que obviamente le estaba causando un estreñimiento al paciente brutal. Neurológicas. Podemos encontrar que los tumores cerebrales, las compresiones nebulares, la infiltración en nervios sacros, alteraciones del sistema nervioso simpático y parasimpático son causas recurrentes e importantes en nuestros tipos de pacientes que pueden llegar a generar este tipo de problemas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Los opioides. Los opioides es un tema importantísimo que tenemos que entender claramente porque llega a varias formas para generar lo que es lo que es el estreñimiento. Entonces, interactúan y modifican la fisiopatología del sistema gastrointestinal, inhibiendo la motilidad intestinal al incrementar el tiempo de tránsito y la distensión. Entonces, si se disminuye la motilidad, pues el tránsito va a ser muy lento y eso va a generar mucha distensión en nuestros pacientes. Modifican la secreción intestinal al aumentar la absorción de agua. Se absorbe más agua, se seca más la S y es más difícil de que salga. Obviamente absorben electrolitos y disminuyen la secreción pancreática, biliar e intestinal que ayuda a la absorción de los nutrientes. Disminuye el reflejo de la defecación al reducir la sensibilidad de la distensión. Entonces tenemos un paciente que no se mueve el bolo, que está distendido, pero además no siente la distensión el paciente y todavía aumenta el problema. Incrementan el tono de todos los esfínteres del tracto digestivo, desde el píloro hasta el esfínter. Entonces, los opioides tienen muchas causas y pueden generar mucho problema para estos pacientes. Por lo tanto, siempre que empecemos con un opioide a un paciente, tenemos que pensar de que va a tener estreñimiento y tenemos que trabajar en consecuencia de esto. La inducción por fármacos. Drogas anticolinérgicas comúnmente utilizadas como la iosina, como los antidepresivos tricíclicos y los antiparkinsonianos pueden llegar a generar este problema. Antieméticos como el ondansetron es muy común, poco hablado de esto, pero el ondansetron puede llegar a generar este tipo de problema. Los diuréticos, anticonvulsivantes, hierro, antihipertensivos y antiácidos también nos pueden llegar a traer este tipo de consecuencias y de problemas. Aquí les dejo este es como el resumen de todo lo que estamos hablando en este momento. Si quieren tomar una foto, si quieren hacer una captura de pantalla, les va a ayudar porque es como el resumen de todo lo que acabamos de decir. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia es altísima. Estamos hablando de que un 70, un 80% de los pacientes en situación terminal la van a presentar. 40 a 50% de los pacientes con enfermedad avanzada lo van a presentar. Y como les decía hace un momento, hasta un 90% de los pacientes que están tratados con opioides, que es muy común este tratamiento para final de vida, para control de dolor, lo van a presentar. Por eso es que tenemos que tomar cartas en el asunto sobre esta situación. ¿Cuál es el protocolo de actuación? Primero, conocer cuál es la causa, qué es lo que está generando este padecimiento, pues con una buena historia clínica. Siempre va a ser fundamental generar una buena historia clínica y entender cuál es la causa. Y sobre eso es como vamos a trabajar. Diagnóstico. Cambiar los hábitos alimenticios, el control de síntomas, la movilización, que esa la dejamos muchas veces de lado, que es muy importante para apoyar a nuestros pacientes. Y no hablo de que los pongamos a caminar, sino en un momento vamos a ver qué ejercicios nos pueden ayudar, qué maniobras podemos hacer nosotros como médicos o los familiares o cómo les podemos indicar para ayudarles a que puedan mejorar su tránsito intestinal. Los aspectos ambientales, y obviamente qué fármacos podemos utilizar. Bueno, diagnóstico, como les decía, historia clínica. Debemos interrogarlos sobre última deposición, la frecuencia, la consistencia y la forma. Esto nos puede llevar a saber de dónde viene el problema. Fuerza realizada en el acto de la defecación, dolor asociado y tenesmo. Como les decía, muchas veces el dolor fuerte o las úlceras que pueden llegar a tener los pacientes o las fístulas que pueden llegar a tener los pacientes generan que les cueste mucho más trabajo el proceso de la defecación.
qué tipo de productos tenemos, ¿no? Si es una melena, qué es lo que está pasando, cómo es el producto que está saliendo y si está tomando o no laxantes, qué tipo de laxante está tomando, porque hay unos laxantes que si no tomamos agua suficiente pueden llegar a generar que se constipe el paciente. La dieta, los líquidos, medicamentos y síntomas recientes. Todo eso tenemos que observarlo, tenemos que analizarlo y tenemos que saber qué está pasando realmente con nuestro paciente. Los síntomas asociados al estreñimiento son múltiples y en ocasiones poco específicos. Encontramos anorexia en este tipo de pacientes, molestias abdominales, abdomen globoso, timpánico, flatulencias con mucho olor, halitosis, náuseas, malestar inespecífico, confusión y delirio. Entonces, todo esto es importante detectarlo. A lo mejor no nos estamos dando cuenta, no hemos preguntado si está evacuando adecuadamente o los familiares no se han dado cuenta porque dicen, no, has tenido un poquito de diarrea y lo que está presentando realmente es una impactación. Entonces, pero el paciente lo encontramos sin hambre, con una molestia abdominal importante, un abdomen globoso y timpánico, con estas flatulencias, con este mal olor, las náuseas, y con confusión, o a veces solamente podemos encontrar confusión en los pacientes y con esto ya tenemos que sospechar de que esté pasando esta situación. Entonces hay que ser muy acuosos con él, muy minuciosos con esta situación. El examen físico. En la exploración abdominal vamos a encontrar abdomen globoso y timpánico. Eso es como muy característico. Y obviamente si lo tenemos con opioides, a lo mejor el paciente no se va a quejar de esta situación. El paciente tolera la presión y los ruidos peristálticos, perdón, el paciente tolera la presión y además los ruidos peristálticos están presentes. La oclusión conlleva distensión abdominal. El dolor es típico cólico, náuseas, vómito, así como ausencia de emisión de gases y heces. El dolor tipo cólico es como muy específico. Son dolores que van y vienen. Son dolores de tipo visceral. Entonces, ahí ya tenemos que empezar a sospechar de que puede estar pasando una situación de estas. En una primera fase hay un aumento del peristaltismo porque el intestino va a hacer todo lo posible para intentar sacar el bolo alimenticio. Podemos encontrar ruidos peristálticos, perdón. Si la obstrucción de este tipo mecánico y hay un silencio abdominal, es que ya está habiendo un problema, pero a nivel funcional. No digo ruidos peristálticos, problema funcional que puede ser un síndrome paraneoplásico o un síndrome o un problema neoplásico. ¿Qué pruebas podemos tomar? Pues las de cajón, ¿no? Lo que es la biometría hemática, química sanguínea, y hay que ver cómo están los electrolitos en este tipo de pacientes. Obviamente, si estamos a un par de días de vida, pues no nos vamos a aferrar tanto en esta situación, pero si el paciente todavía puede ser funcional, tiene todavía un Karnofsky alto, un PPS alto, pues no tiene, tenemos que hacer la investigación para ver cómo podemos apoyar. La radiografía simple de abdomen nos puede dar muchísima información y escuchar el tránsito intestinal o, si hay alguna duda, el enema opaco o si hay dudas en el diagnóstico. Muy bien. ¿Qué dieta es importante tener? Obviamente, todo depende. Siempre dentro de los cuidados paliativos tenemos que pensar en qué fase de la vida tenemos a nuestro paciente. Si ya está a muy poco de llegar a trascender o si todavía tiene tiempo para poder lograrlo. Entonces, intentar que los pacientes aumenten la ingesta de líquidos, especialmente agua, ya que favorece un bolo fecal más blando. Pero obviamente los pacientes a final de vida es difícil que ya quieran tomar agua. Cualquier líquido en principio es útil, infusiones, sopitas, ya que su contenido hídrico es mayor que el zumo o la leche. Entonces, hay que pensar que los jugos no los vamos a considerar como algo que nos pueda ayudar en este caso. El uso de hidratación parenteral no está justificada en caso de estreñimiento. Y obviamente, menos a final de vida, no tenemos que estar canalizando a los pacientes y pasándole líquidos en vez de ayudarnos, nos van a generar problemas. La fibra no se considera una medida de utilidad en paciente tratado con opioides o con escasa ingesta hídrica, porque en vez de ayudarnos, lo que va a generar es una heces rocosa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.
No es útil en pacientes oncológicos, paliativos ni estreñimiento severo, ya que para mejorar el 50% del estreñimiento se requiere aumentar a un 450% la fibra. Entonces, no es algo que necesitemos en este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a controlar los síntomas? El paciente con dolor a la movilización puede inhibir el deseo de defecar para evitar el dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado en la movilización de estos pacientes para disminuir el dolor. Una anorexia severa con oligofagia puede provocar que en el paciente una defecación escasa y dolorosa. Los pacientes a final de vida muchas veces ya no quieren comer. Entonces puede desencadenar este problema, ¿no? La movilización. ¿Cómo podemos hacer? Podemos estimularse de forma acorde a las posibilidades del paciente, ya que ello incrementa el peristaltismo. Hablar con la familia acerca de la disponibilidad, de modo que pueda pedir ayuda cuando lo precise. Enseñar técnicas de masaje abdominal para favorecer la adecuación. Los clásicos apoyos de masaje abdominal, estamos hablando de que es en sentido del reloj, empezar de abajo hacia arriba y alrededor de lo que es el marco colónico. Estos ejercicios nos van a ayudar de sobremanera para poder ayudar a la defecación. Y por ejemplo, en la imagen que vemos abajo, en la esquina izquierda, podemos ver que ese tipo de posición, cuando el paciente todavía tiene movilidad y es funcional, es muy fácil y nos va a ayudar mucho para mejorar la defecación en este tipo de pacientes. Fármacos. ¿Qué fármacos podemos utilizar? Siempre que voy a empezar con un opioide y hay que anticipar el estreñimiento. Conocer cuáles son los fármacos capaces de producir estreñimiento para poderlos evitar. Añadir laxantes cuando se prescriben dichos fármacos, principalmente los opioides. Entonces, si yo ya tengo que empezar una terapia con opioides en mi paciente, lo que tengo que hacer inmediatamente es empezar con la terapia farmacológica. Aspectos ambientales. La defecación es considerada como un acto íntimo. Ello exige privacidad. Es por eso que les decía hace un momento, tener a toda la gente alrededor del paciente cuando quiere defecar es un problema y es muy común. Ay, papá, tú vas, al cabo tienes el pañal. Es muy frustrante para los pacientes esta situación. Por eso hay que darle su privacidad. Es muy importante la postura adecuada y la comodidad, sobre todo en el paciente encamado. Tanto en domicilio como en el hospital, la existencia de barreras arquitectónicas son factores condicionantes y añadidos al estreñimiento. Entonces, hay que cuidar estos detalles. Cuando nuestros pacientes todavía son funcionales, hay que ayudarlos con barras laterales en su baño para que no tengan problemas, que sean, poder ciertos tipo, pues como banquitos o escalones para que mejoren la posición de sus piernas y les pueda facilitar el poder defecar adecuadamente. Obviamente, si estamos en un hospital y tenemos a un lado un montón de gente, va a costar muchísimo más trabajo. Intentar evitar que haya mucha gente alrededor cuando el paciente necesite hacer, tener su defecar. Esto es de lo que les decía, estas posiciones nos pueden ayudar mucho cuando el paciente todavía es funcional y cuando el paciente todavía puede lograrlo. Y esto les puede ayudar muchísimo para mejorar la defecación. Tratamiento no farmacológico. Actividades. Valoración de hábitos previos. Síntomas relacionados con estreñimiento y fecha última de posición. Si me acaban de decir, no, pues la última vez que depuso fue hace una semana, ahí ya tenemos un grave problema. Pero hay pacientes que dicen, no, yo estoy estreñido. ¿Y qué pasa? Estoy yendo a diario, pero siento tenerlo. Bueno, hay que hacer una investigación más profunda. Valorar el aspecto de las heces, si tienen moco, si tienen sangre, el color, la consistencia y si hay esfuerzo o dolor a la defecación. Todos esos son keynotes que nos pueden llegar al diagnóstico adecuado. Para ayudarnos, vale mucho la pena la escala de Bristol, que nos puede decir si hay o no algún tipo de problema, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma de la S, estamos sabiendo si hay un problema o no hay un problema. Tratamiento no farmacológicos. Si detecta riesgos de estreñimiento por el tratamiento o cambio clínico, aumento de la debilidad, anorexia, disfasia, líquidos e hidratación, instaurar tratamiento de hidratación oral con laxantes. Entonces, tenemos uno de estos problemas, inmediatamente empezar con lo que son los laxantes.
Evitar, en la medida de lo posible, medidas rectales que son más molestas para el paciente e indecorosas. Los enemas los vamos a dejar como hasta el último. Esto tiene que ser muy claro, porque es muy común. Tiene 3 días sin ir. Pues hay que meterle un enema. Hay que cuidar esa parte porque son muy molestos y dolorosos para los pacientes y de muchas maneras indecoroso para el paciente. No es nada cómodo para este tipo de pacientes que les estén metiendo enemas continuamente. Colocación correcta del pañal y o cuña para favorecer la comodidad del paciente encamado. El cambio rápido del pañal es importantísimo, no dejarlos mucho tiempo porque además esto puede llegar a generar infecciones, úlceras, bueno, muchas situaciones negativas. Creación de entornos favorables, eso es fundamental. La privacidad del paciente es muy importante. Insistir en la educación al paciente y cuidador principal sobre la dieta, la necesidad de movilización, cuando el paciente ya no se puede mover, cuando ya no tiene tono muscular, que lo apoyen los familiares haciendo ciertas medidas, movilización de piernas o los movimientos en sentido del reloj. Dar instrucciones por escrito, elaborado, recomendaciones al cuidado. Este es un punto fundamental. Muchas veces decimos un montón de información. Los pacientes y los familiares obviamente no están capacitados. Los pacientes y los familiares están asustados, están con un problema, están bajo mucho estrés. Entonces nosotros damos un montón de indicaciones de 1000 cosas y nos vamos. Por lo mismo es súper importante dejar establecidos por escrito las indicaciones más importantes. Fármacos no laxantes. Agentes procinéticos como la domperidona, el cisapride, la metoclopramida aceleran el tránsito intestinal y estimulan las ondas de contracción, provocando un aumento en la peristalsis. Nada más hay que tener cuidado con la metoclopramida por todos los efectos adversos que puede llegar a generar y en los pacientes débiles, en los pacientes que su metabolismo está disminuido, puede llegar a generar varios problemas. Entonces hay que tener cuidado o hasta el mismo estrés que puede llegar a generar. Antagonistas opiáceos. Hay pacientes que es muchísimo más importante el problema de la dificultad para defecar. Hay mucha más molestia por lo que esto genera que el mismo dolor. Entonces, en este tipo de pacientes podemos utilizar este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los antagonistas opiáceos más utilizados? Pues la naloxona y la metilnaltrexona. Estos tipos de fármacos lo que van a hacer es un antagonismo central, la naloxona, y un antagonismo periférico, la metilnaltrexona. Si voy a utilizar un medicamento, yo preferiría la metilnaltrexona porque casi no tiene metabolitos activos, se excreta principalmente y no afecta la vía renal. Dosis recomendada de 8 a 12 miligramos provoca una rápida respuesta a la defecación. Casi el 48% de los pacientes tienen respuesta antes de las 4 horas. Como efecto adverso puede provocar dolor cólico abdominal. Es efectiva, cómoda y segura. Entonces, bueno, es lo que más utilizamos para este tipo de pacientes. Muy bien. Tratamiento farmacológico. La fibra no está indicada en estos pacientes porque puede llegar a generar impactaciones fecales y obstrucciones intestinales. Por eso hay que dejarla de lado. El tratamiento farmacológico básico serán laxantes. Es un tratamiento sintomático. Su uso será base al mecanismo que produce la constipación. La S está muy dura, si está en 1 o 2 de escala de Bristol, pues ¿qué tenemos que hacer? Utilizar laxantes suavizadores. Si son heces blandas, ya estamos en un 4 o 5 de Bristol, las heces serán blandas, entonces los laxantes, lo que vamos a utilizar son laxantes estimuladores. Entonces, hay que ver este tipo de situaciones. Vamos a ver. Esto es importante. Los laxantes que son formadores de bolo son como el salvado, el plantago y la metilcelulosa. Entonces, estos son los que nos van a llevar a formar un bolo. Lubricantes y surfactantes, que esos son los que vamos a utilizar la parafina. Cuando está demasiado dura la S, lo que nos va a ayudar más son la parafina. Y cuando es blando, lo que podemos utilizar son los estimuladores como los xenócidos o el picosulfato. Esto nos pueden ayudar bastante.
con esto. Otro tipo de medicamentos que podemos utilizar pues son los osmóticos, como la lactulosa, el lactitol, perdón, sales de magnesio o polietilenglicol, perdón, a veces me cuesta trabajo algunas palabras. Muy bien, entonces todo esto nos va a ayudar para apoyar a los pacientes. Bueno, aquí hay un estudio acerca de algunos fármacos, que bueno, no es parte de esta situación. Ok, seguimos adelante. Medidas rectales. Esto es lo último que vamos a dejar dentro de nuestros tratamientos. Las medidas rectales serán necesarias en la impactación severa, en la impactación fecal. Hay que dejarlo como lo último, pero hay pacientes que sí están totalmente impactados y que no hay otra solución. No tiene que ser nunca el tratamiento de base. La forma de administración será en forma de enemas y o supositorios. La eficacia del enema no está en cuánto le estemos metiendo en el enema, sino la capacidad del paciente de mantenerlo y retenerlo para que pueda hacer su efecto. La elección del laxante rectal dependerá del tacto rectal. Si sentimos ahí la impactación, la S dura, la piedra, podemos pensar en eso. Podemos utilizar supositorios de glicerina o si la ampolla está llena de heces blandas, el enema por encima del recto con sonda rectal. Vamos a pasar la sondita por arriba del recto y esta nos puede ayudar bastante, ¿no? Estas son las técnicas. Enfermería es súper capaz para ayudar a esto. A mí me gusta mucho que mi equipo de enfermería dé esta plática hacia los pacientes cuando es necesario. Muy bien. Podemos encontrar algunos, vamos a entrar más a hablar un poquito más profundamente de los tratamientos. Lubricantes rectales. El enema puede ser de aceite de oliva o supositorio de glicerina. Los enemas de aceite de oliva pueden hacerlos en casa. No es necesario tener que comprar un enema. Esto es cuando las heces son duras. ¿Por qué? Porque vamos a lubricar y ayudan a facilitar su salida. Los osmoticos rectales, como los enemas de lactulosa, estimulan el peristaltismo y también ablandan a las heces. Y los enemas fosfatados ablandan las heces y estimulan el peristaltismo si se colocan sobre el recto o la sonda rectal. Sospechar de heces por encima del recto, primero implica enema de aceite de oliva y segundo un enema fosfatado con sonda rectal. Entonces, ya le metí un enema de aceite de oliva y no ha funcionado, tengo que sospechar que la impactación está por arriba. O previamente se le hace un tacto, no se siente absolutamente nada, no se siente la compactación, entonces también puedo pensar que está por encima del recto. Muy bien. Voy a modificar esto un poquito. Ok. Entonces, aquí les dejo esta tablita que es lo que nos es como el resumen de todo lo que acabamos de hablar. Esto vale la pena que lo tengan, que tomen una fotografía para que lo tengan a la mano. Es el resumen de todo lo que acabamos de hablar. Muy bien. Pacientes en tratamiento con opioides con constipación no controlada. Ajustar la dosis y tipo de laxantes en base a las características de las heces, como ya lo vimos. ¿Qué es lo que quiero? Es lubricar. ¿Qué es lo que quiero? Es aumentar el peristaltismo. Dependiendo del problema, es lo que le voy a dar. Ampolla con heces. Heces duras, aumentar los laxantes osmóticos vía oral, como la lactulosa. Heces blandas, aumentar laxantes de estimulación de vía oral, como el SEN. Ampollas sin heces, laxantes estimuladores orales y rectales, enema con sonda rectal, porque puede ser que esté por arriba del recto. Se puede asociar laxantes suavizadores si se sospecha impactación alta. Es importante hacer esta combinación. Iniciar tratamiento con antagonistas de opioides. Si con todo y esto no ha podido funcionar el tratamiento, pues ahora sí tenemos que sospechar en que el opioide es la causa y que solamente el antagonista de opioides nos puede ayudar. El problema de los antagonistas de opioides es que nos pueden llegar a desencadenar dolor. Entonces hay que tener cuidado ahí. Hay que considerar medidas rectales si no hay deposición en más de 3 días. Cuando tenemos una impactación fecal por vía oral, lo primero con lo que tenemos que trabajar es el
polietilenglicol de 100 miligramos, de 6 a 8 sobres disueltos en un litro de agua durante un intervalo de 4 a 6 horas. Son muchos sobres, lo entiendo, y a veces no puede tomarse un litro completo de agua el paciente, pero si lo puede lograr, hay que intentarlo. Después de ahí nos podemos ir a enemas. Cuando hay heces blandas o heces duras, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pacientes en situación de últimos días, cuidado con esto. Trataremos el síntoma si da disconfort. Si no ha hecho en varios días y ya estamos a últimos momentos, no nos llega a preocupar tanto. Pero si hay mucha distensión y mucho disconfort del paciente por eso, solamente así lo trataremos. Recordar que una impactación fecal puede precipitar o desencadenar un delirio. Tener en cuenta el pronóstico antes de indicar medidas agresivas. Estamos a finales, a últimos momentos de vida y estar metiendo un enema está totalmente contraindicado. Medidas rectales sencillas, supositorios y enemas de poca cantidad o como los que platicamos, los de con aceite de oliva, perdón. En caso de extracción manual, dosis analgésicas y sedación suave. Si vamos a hacer una extracción manual, es importante pensar en darle una ligera sedación al paciente para evitar todas las complicaciones que esto puede llegar a generar. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad esta parte. Ahora vamos a seguir con lo que son el tratamiento de las diarreas. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es una diarrea? ¿Cuál es la definición? La diarrea es un aumento en la frecuencia de las deposiciones, más de 3 durante al menos un periodo de 24 horas, con disminución de su consistencia, heces no formadas. Entonces, las otras es 3 días sin hacer del baño. Esto es más de 3, o sea, el número mágico es el 3. Más de 3 en un día, pero con disminución de la consistencia. Muchos pacientes pueden referir diarrea ante una única deposición líquida, abundante o ante un aumento del número de deposiciones, pero estas siguen siendo escasas y de consistencia dura. Sin embargo, ninguna de estas situaciones supone un síndrome diarreico. Entonces, cuando me dicen, no, es que tuve una salida diarreica, entonces no es un síndrome diarreico, nada más fue una. O cuando no perdió la consistencia, sino que hizo 3 veces en un día, pero la consistencia estuvo adecuada, no podemos llamarlo un síndrome diarreico. La diarrea es menos frecuente que el estreñimiento, es muchísimo menos frecuente que el estreñimiento. Sí lo podemos llegar a generar y hay veces que nosotros mismos, por los fármacos que le damos para el estreñimiento, podemos llegar a generar la diarrea, pero es mucho menos frecuente que lo que es el estreñimiento en cuidados paliativos. Pero su posible repercusión en el estado general del paciente es un síntoma mayor, porque por medio de una diarrea importante, maltratada o irreversible, podemos tener hasta un choque hipovolémico dentro de este tipo de pacientes. Ok, ¿cuáles son las etiologías más comunes? Fármacos. Cuando tenemos laxantes potentes que estamos generando diarrea. Y hay pacientes que ni siquiera son tan potentes los fármacos, los laxantes, y le podemos generar una diarrea. La quimioterapia es una causa muy fuerte de generador de diarrea. Antibióticos, por obvias razones, puede llegar a generar diarrea. Los AINES y los antiácidos y la radioterapia pueden llegar a generar diarrea en este tipo de pacientes. La obstrucción intestinal, como les había explicado hace un momento, la impactación fecal con un sobreflujo, tenemos mucha ingesta de líquidos y hay una impactación fecal, puede llegar a generar un tipo de diarrea. Y como se los expliqué hace un momento. ¿Cuáles son las etiologías? Los síndromes de mala absorción, como podemos encontrar un carcinoma de pancreático, las gastrectomías, la ciliostomía, la colostomía, las enteroanastomosis por secundarias a tumor, carcinoma colorectal, tumor carcinoide, todo esto pueden desencadenarnos diarreas. Las gastroenteritis clásica y otras infecciones, dieta o otras enfermedades nos pueden llegar a generar diarrea en este tipo de paciente. Se debe aclarar el número, consistencia y características de las deposiciones, así como las repercusiones sobre el estado general. Si son más de 3, si son muy líquidas, podemos pensar que ya es un síndrome diarreico. Pero si es o blanda, pues no podemos llegar a pensarlo. O si son varias veces en el día, pero una consistencia dura, no nos llega a preocupar esto.
También puede generarnos mareos, síntomas de ortostatismo. Estamos hablando de que ya estamos teniendo problemas a nivel hipovolémico, letargo, dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre, hemorragia rectal. Todo eso nos puede dar diagnósticos diferenciales que tenemos que estar muy atentos para saber cómo tratar la causa. La anamnesis además se orienta en la búsqueda de la causa. Si se sospecha de origen infeccioso, se realizará algún cultivo de heces si no estamos a final de vida. Es importante lo de los cultivos de las heces, ¿por qué? Porque solamente así vamos a dar el tratamiento adecuado. Acuérdense que no diarrea es igual a dar antibiótico. Tenemos que pensar en todas las causas y muchas veces la mayoría de las diarreas pueden llegar a ser de origen viral. Entonces, cuidado ahí. Si es de origen viral, ¿para qué le estamos dando antibióticos a nuestros pacientes, no? Muy bien. Criterios de gravedad de la diarrea en enfermos terminales y medidas terapéuticas. Grado 1, tenemos del grado 1 al grado 4. Grado 1, menor o igual a 4 episodios al día, puede ser suficiente el uso de medidas higiénico-dietéticas. Hay que cambiar un poquito la alimentación y darle un poquito de líquidos. Grado 2, 4 a 6 episodios al día con presentación nocturna. Volvemos a lo mismo, es el mismo tratamiento que el grado 1. Grado 3, más de 7 episodios, ahí ya tenemos que empezar a preocuparnos, más bien preocuparnos, ocuparnos. Signos de deshidratación. Y aquí lo que me preocupa es no la diarrea, sino la deshidratación desencadenante que puede llegar a generar. Según el estado general del paciente, puede ser necesario el ingreso hospitalario, la hidratación por vía intravenosa. Y vuelvo a lo mismo, no voy a hospitalizar a un paciente que ya está a final de vida si él decidió no hacerlo. Deshidratación grave, repercusión hemodinámica, mismo. Entonces, aquí tenemos que tener muy claro los deseos del paciente, la realidad del paciente y en qué estadio está el paciente, ¿no? En qué fase está el paciente de final de vida. Seguimos adelante. Tratamiento. Procurar líquidos en la medida de lo posible, vía oral. Obviamente, si el paciente ya no quiere tomar líquidos o le lastima o tiene un cáncer mesofágico, o traen, bueno, hay miles de situaciones que nos pueden llegar a generar dificultad y de la hidratación oral. Dieta antidiarreica, alimentos que no estimulen el tránsito intestinal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar fibras y azúcar y evitar lo que son los lácteos a como dé lugar. Y alimentos o bebidas formadores de gases. Prevenir alteraciones de la piel, porque esto, como tiene bacterias, normalmente tenemos ahí una flora y una fauna, es muy fácil de que eso colonice la piel si no hacemos medidas higiénicas importantes. Podemos utilizar, no hay que utilizar toallitas infantiles para limpiar al enfermo de las que contengan alcohol. Si no tienen alcohol no hay ningún problema. Tampoco utilizar jabón perfumado. El jabón neutro nos puede ayudar para hacer esa higiene. Mejor limpiar con gasas de algodón húmedas, aplicar tras la limpieza pomadas protectoras neutras. Tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el caballito de guerra? Pues es la loperamida, que es un antidiarreico de elección, es inhibidor del peristaltismo intestinal, útil también en la diarrea debido a la radioterapia y a la quimioterapia. La pauta más común consiste en una dosis inicial de 4 miligramos, seguida de 2 miligramos en cada deposición. 4 miligramos, empieza con diarrea. ¿Qué es lo que vamos a darle? Suloperamida, 4 miligramos, y después de cada evacuación le vamos a dar 2 miligramos. No podemos llegar a más de 16 miligramos al día. Otro medicamento que podemos utilizar es la codeína, que es otro opioide, si el paciente no tomaba otro opioide previamente. Dosis de 30 a 60 miligramos, vía oral cada 6 horas. Morfina, si la codeína no es efectiva o si previamente ya tomaba morfina. Si el paciente ya estaba con dosis de morfina, pues subimos un poquito la dosis de morfina para intentar detener el flujo intestinal. Un segundito. Perfecto. Otros tratamientos, pre y probióticos, podrían producir un descenso de la incidencia y de la gravedad
llegada de la diarrea. Normalmente lo utilizamos después de que fue el efecto máximo. Ya que terminó el efecto de la diarrea, empezamos con los probióticos. Aquí podemos empezarlos desde que empezamos con la diarrea. Útiles como coadyuvantes en el tratamiento de la diarrea aguda infecciosa o en la diarrea asociada a antibióticos. Entonces, el paciente estaba tomando antibióticos fuertes, empieza a presentar una diarrea, lo que le va a ayudar más son los probióticos. Antibióticos, solamente si hay un cultivo positivo, porque tenemos cientos de causas que nos pueden llegar a generar la diarrea. La colestiramina, tratamiento si diarrea está vinculada a patología hepatobiliar. Tenemos un cáncer hepatobiliar, podemos utilizar esta. O el paciente ya trae una cirrosis o cualquiera de estas situaciones. Los corticosteroides se pueden añadir si la diarrea se debe a enteritis por la radiación. Paciente que acaba de salir de radiación y empieza con diarrea, podemos utilizar los corticosteroides en este tipo de pacientes. El ocreótido, alternativa únicamente en caso de diarrea resistente a los tratamientos anteriores. No es de primera línea. Se utiliza por vía subcutánea, dosis de 50 a 200 microgramos cada 8 horas y la dosis se puede ajustar según sea la respuesta. Entonces, este es el de última línea, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que les haya servido esta plática. Es uno de los puntos más importantes, es una de las situaciones más comunes, sobre todo lo que es la constipación. Y tengan mucho cuidado, chequen mucho a sus pacientes y les deseo todo el éxito del mundo.